La naturaleza del koan. El ser humano, en general, y seguramente desde siempre, está acostumbrado a describir su experiencia en lo existente en términos preconcebidos. Es decir, en términos místicos, religiosos, espirituales, científicos, filosóficos, culturales, establecidos. De algún estado alterado de conciencia, de Buda, de Dios, del gran misterio, o basándose en la narrativa de textos y tradiciones, mentes de segunda mano, opinaría el pequeño saltamontes. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos la fortuna de hacer frente a un desafío existencial ante el cual la totalidad de nuestro contenido intelectual se viera anódino e insuficiente para poder, no ya solucionar, cuando menos atender? Un desafío que, además, sería completamente absurdo pretenderse zanjar por medio de el acto de pensar, siempre tardío a la experiencia de la inmediata realidad. Tal sería el riesgo de cualquiera de nosotros frente a las apabullantes contingencias de un koan, afirmación, comentario o pregunta que imposibilita el uso de nuestro acostumbrado esquema conceptual y hace que nos sea inútil reaccionar utilizando el entendimiento lógico o racional. No porque éste no corresponda a los hechos, sino porque se encuentra siempre ausente de espontaneidad. ¿Cuál es entonces el objetivo de estos acertijos y paradojas de la existencia expuestos tradicionalmente por los maestros Zen de la escuela Rinzai a sus discípulos? ¿Buscarán acaso que se penetre algún lugar de la mente ajeno al conocimiento? ¿Intentarán crear un shock mental, generar una sucesión de preguntas y respuestas interminable que lleve a que el koan se consuma en sí mismo? ¿Generar conciencia, comprender la relevancia de la realidad que vive el aspirante? ¿Desestabilizar al buscador al presentarle una problemática imposible de asimilar mediante la intelección consciente? ¿Dejar a la mente en blanco? ¿O mostrar cómo, humanamente, la iluminación es de nuestra posible realidad una desviación? Ciertamente, podrían ser todos estos motivos y ninguno a la vez. Para el autor, estos acertijos intelectuales, chuscos y divertidos, ya que el koan, haciendo honor a su apatía y carácter paradójico, contiene todo menos seriedad. Evidencian las ingentes limitantes del intelecto humano, sobre todo al tratarse de nuestro empeño por descifrar y destacar la importancia de nuestra existencia en el inconmensurable ajetreo universal. Asimismo, el koan, y siendo esta una de sus más grandes bondades, desorienta a la mente en su relación al mundo existente, a tal grado que se queda despojada de ideas o razonamientos apropiados de donde pueda afianzarse para afrontar la inmediación del problema que en esto se plantea, y quede solo una relación entre la mente y lo existente. Tal y como advirtió tan acertadamente el monje trapense Thomas Merton, si usted cree haber comprendido lo que es el Zen, comete el error más grande de su aprendizaje. Lo mismo pasa con los koans. El aspirante que se enfrente a estos ejercicios con holgada certeza o pretenda haberlos resuelto, no podría estar más lejos del propósito de estos. Nada que entender, nada que aprender. Quizá por eso son tan hermosos, ya que la mayoría de las veces nos doblegan y humillan intelectualmente a tal grado que vemos preferible pensar de la vida lo que realmente nos compete. En la tradición de la escuela Rinzai del Zen, se cuenta que algunos monjes solían aislarse, a veces durante años, tratando de resolver un koan. La mayoría fracasaba. No obstante, algunos atrevidos cenobitas regresaban con respuestas aún más disparatadas que la pregunta o comentario original. Eran ellos justamente los que hacían que el maestro muriera de risa y todo aquel barullo valiera la pena. Al final, inevitablemente, los dos terminaban estallando en carcajadas, y ya una vez entre risotadas, se sobreentendía que nada había quedado resuelto, y que no quedaba nada por resolver.